Continuamos con Bernardo Álvarez, viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué es lo que han conversado el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos? ¿En qué fase se encuentra ese proceso de normalización que tantas veces hemos visto retroceder, avanzar, retroceder, avanzar? Mira, yo pienso que se abrió una nueva oportunidad a raíz de la reunión que tuvimos en el marco de la OEA entre el secretario de Estado Kerry y la canciller Delcy Rodríguez, ¿no? Y creo que el punto central de esa reunión es la necesidad que tienen ambos países de mantener un diálogo político más allá de las diferencias entre los dos, pues. Y yo creo que ahí también existió la voluntad de ambos dentro de las diferencias. Y bueno, también afortunadamente en este caso está el embajador Shannon, que es uno de los principales representantes del Departamento de Estado y que conoce Venezuela y que ha tenido, digamos, iniciativas de acercamiento y de diálogo con Venezuela. Y estamos en este momento en ese proceso. El embajador Shannon estuvo en Caracas. Bueno, estamos tratando también de arreglar una cantidad de asuntos administrativos que estaban pendientes y ya han ido caminando. Y bueno, fíjate tú que yo conversando con Shannon le decía lo siguiente y él me daba la razón. Hay muchos intereses en que no haya relación entre Estados Unidos y Venezuela. Y de hecho la situación es tan complicada que tendemos a separarnos cada vez más. Incluso nosotros le hacíamos una observación frente al famoso decreto Obama y una cantidad de cosas, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿cómo no? Los medios y los sectores que quieren separarnos disfrutan, porque en esta ciudad pegarle a Venezuela no tiene costo. Casi que te aplauden para pegarle a Venezuela. Pero la realidad es que dos países muy importantes del hemisferio se separan. Entonces, esa actitud de muchos sectores, incluyendo sectores en los Estados Unidos, de tratar de bombardear cualquier esfuerzo, lo que hace es que al final son los dos países los que sufren, porque existe una agenda potencial y posible de asuntos pendientes. Te doy una, el caso de la energía. Nosotros tenemos una estrategia, una iniciativa que ha sido muy mal comprendida y a veces manipulada en este país, que es Petrocaribe. Como si nosotros estuviéramos tratando de confrontar o antagonizar con los Estados Unidos por Petrocaribe. Y existen sectores aquí que cada 6 meses inventan una serie de eventos como para tratar de decir se acabó Petrocaribe, Venezuela colapsó, eso no le conviene al Caribe. Y bueno, nada de eso pasa, seguimos adelante. Y nosotros le hemos dicho, pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos cooperar? Si, por ejemplo, una de las razones o uno de los requerimientos del Caribe, por ejemplo, es desarrollar el gas natural, ¿por qué no podemos hacer un desarrollo conjunto? O sea, ¿por qué el Caribe tiene que ser una zona de confrontación y no una zona de cooperación? Para decirte un ejemplo. O sea, que Estados Unidos y Venezuela pudieran llegar a acuerdos para apoyar al Caribe conjuntamente, con un plan común. ¿Eso puede darse? Claro, puede darse, ¿entiendes? Y pueden buscar mecanismos para nosotros finalmente, ¿qué? Colaborar ambos para el beneficio del Caribe. Nosotros tenemos una visión del manejo de la autonomía energética, de darle fortalecimiento a los países. Los Estados Unidos tienen un esquema mucho más basado en la empresa privada. Pero bueno, es posible buscar alianzas público-privadas, en fin, hay mecanismos para plantear eso. Solamente para hablarte de un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado en el diálogo colombiano, en el diálogo de paz en Colombia, si Venezuela no hubiese hecho lo que hizo? Que llevó incluso al presidente Chávez a correr riesgos políticos muy graves en su propio país por las iniciativas que llevó adelante para tratar de acercar a la FARC y al gobierno colombiano. Que por cierto, sería interesante que en algún momento en este país y mucha gente agradeciera lo que significó el papel del presidente Chávez en ese proceso de paz de Colombia y que hoy se expresa en el papel mediador que ha cumplido Venezuela en todo este proceso. Es decir, hay elementos importantes, políticos, económicos, estratégicos, que ambos países tenemos y que sobre los cuales sería importante buscar algún tipo de diálogo y de entendimiento. Tú hablabas, Bernardo, de algunos aspectos de orden administrativo que están por resolverse. Bueno,
en este caso sería administrativo y político, la designación de un embajador, la normalización del proceso de otorgamiento de visados, etcétera, ¿no? Pero hay un caso que estoy seguro genera mucha sensibilidad y es el de los consulados de Venezuela en Estados Unidos. Por ejemplo, el consulado en Miami. ¿Por qué se mantiene la medida de tener cerrado pues el consulado en Miami? ¿Por qué no se reabre ese consulado? Eso se hace por alguna decisión que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos o para castigar a la población disidente que vive en Miami. No, fíjate, en el caso de eso, que ocurrió eso, ya yo no era embajador bilateral en esa oportunidad, eso forma parte de una larga historia de agresiones contra Venezuela, contra nuestros funcionarios, declaraciones de personas no gratas, hostigamiento a nuestro personal. Es decir, es que no vayas a pensar que estos no han sido años de una gran dificultad para nosotros y hemos tratado de mantener, más allá de diferencias políticas, el servicio a los venezolanos, sea quien sea, porque eso es nuestro Pero tienen que nuestro moverse trabajo. kilómetros a otras ciudades. Bueno, pero es que en avión, lo que te etcétera. quiero decir es que en el caso de Miami fueron decisiones que se tomaron precisamente por eso, porque ¿Y eso no declararon puede personas cambiar? no gratas. Bueno, podría evaluarse más adelante, pero incluso hace poco queríamos reabrir el consulado de San Francisco y hubo algunos problemas. Afortunadamente, como te digo, hemos venido manejando eso e incluso en la conversación que tuvimos con el secretario Kerry, él nos hizo su planteamiento, él no sabía en ese momento que ya eso se había resuelto y hay una fluidez mucho más grande porque bueno, independientemente de la diferencia, queremos tener una relación fluida, pero no podemos permitir tampoco que se hayan irregularidades, por ejemplo, personas que puedan entrar a Venezuela y que son miembros de la DEA, por decirte un ejemplo, y que quieren entrar a Venezuela con una visa de turista, cuando en realidad son funcionarios de un organismo de seguridad de los Estados Unidos, eso no puede repetirse y eso no lo va a aceptar el gobierno venezolano. Pero bueno, en la medida en que haya ese respeto y que hemos estado mejorando esa relación se está mejorando para hacerla funcional. ¿Tú crees, Bernardo, que Estados Unidos puede contribuir efectivamente al proceso de diálogo en Venezuela y en qué medida? Bueno, yo creo que lo que debería hacer los Estados Unidos es decirle a los sectores de la oposición, los sectores más radicales de la oposición, que tienen relaciones directas con ellos, bueno, mira que el camino es el camino del diálogo y que tienen que abandonar el camino de buscar, no sé, una aventura o el intervencionismo o un atajo para una salida rápida, y que eso no soluciona nada. Y yo creo que, bueno, la ventaja que tiene o que ha tenido Estados Unidos es que con la oposición siempre ha hablado. De hecho, buena parte del respaldo de la oposición ha salido de, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos, etcétera, han financiado a la oposición venezolana. Y bueno, hay un esfuerzo que han hecho algunos de ellos por abrir un diálogo político serio con el gobierno. Entonces, bueno, es una ventaja, pues, porque ha hablado con la oposición y ha hablado con el gobierno. Nosotros tenemos muy clara nuestra visión frente a cualquier intervencionismo y por eso hablamos con mucha firmeza en la OEA y fuera de la OEA cuando hay conductas intervencionistas de los Estados Unidos, pero también hemos hablado con ellos la necesidad del diálogo y la necesidad de que ellos hablen con los sectores con quien tienen acceso y les digan, bueno, señores, hay que sentarse a dialogar y no puede ser que se bombardee con cualquier excusa un proceso de diálogo. Y a veces lo que buscan es generar problemas para que no se dé ese diálogo. Y Ahora, hay Bernardo, que hacer ese diálogo. Tenemos que hacer la pausa, pero rapidito antes de irnos a la pausa, para la parte final de nuestra conversación. ¿Estados Unidos quiere el derrocamiento de Nicolás Maduro o quiere cohabitar con el gobierno de Nicolás Maduro? Nosotros esperemos y que quisiéramos siempre pensar, más allá de lo que a veces son las conductas que uno siente, que te llevan a pensar de que lo que quieren es el intervencionismo y salir del gobierno, de que quieren buscar un modus vivendi, como lo han tenido. Bueno, ¿con cuántos otros países no tienen modus vivendi en donde hay incluso situaciones de diferencias ideológicas muy grandes? Ojalá ese debería ser la conducta debería ser la conducta de los Estados Unidos. Sé que los embajadores no pueden involucrarse en temas de política interna. En el caso de un embajador ante la OEA, pues quizás puede permitirse desde fuera dar algunas opiniones sobre lo que se avecina en Estados Unidos, que son las elecciones norteamericanas. ¿Le tiene miedo el gobierno de Nicolás Maduro a un eventual triunfo de Donald Trump
Vamos a hablar de eso con Bernardo Álvarez al regreso.